que forma parte de nuestro programa IFMA en la nube, que hoy va a estar a cargo de Jonathan Molina de OFITA y nos va a hablar sobre un tema que a mí me está encantando y me está preocupando, porque ahora nos está a todos doliendo la espalda con esto del teletrabajo y a lo mejor no tener los elementos adecuados en casa para tener buenas posturas a la hora de trabajar. Entonces, desde nuestro punto de vista es un tema transversal, no a lo mejor tan técnico de FM como lo que hemos estado viendo en las últimas sesiones, pero muy importante para todos y no solamente para nosotros mismos, sino para las personas que están conviviendo con nosotros en este momento y también para llevarlo a cabo en el futuro. Entonces, Jonathan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a OFITA por participar y solamente daros unas breves indicaciones sobre cómo vamos a llevar la sesión. Vamos a silenciar todos los micrófonos y os rogamos a todos que quitéis el vídeo porque la herramienta funciona mejor, va a ir más fluida. Podéis escribir en el chat, en la parte de abajo, si pulsáis el cursor veis que tenéis la posibilidad de escribir, de chatear, de poner preguntas. Entonces, le haremos todas las preguntas a Jonathan al final de la sesión. También, si alguien quiere levantar la mano, en donde pone participantes, si pulsáis, en la esquina inferior izquierda hay una manita azul que si la pulsáis es como si levantáis la mano y entonces también podéis hacer preguntas, os daremos el turno de preguntas y podéis hacer la pregunta hablada. En ese momento desconectáis el mute, os ponéis en modo micrófono y también pues podéis hacer preguntas habladas. Y nada más, os dejamos con Jonathan y con esta sesión tan interesante que se llama Sentarse bien, sentirse bien. Muchas gracias, Jonathan. Gracias a ti, Marta. Bueno, pues en primer lugar, presentarme. Mi nombre, como decíais, es Jonathan Molina. Llevo 15 años trabajando en el sector del mobiliario de oficina, equipando espacios de trabajo. Los 5 primeros años en una multinacional americana y ya los últimos 9 pues, trabajando para el grupo OFITA como director en la unidad de negocio de Madrid. Agradecer en primer lugar a IFMA la organización de este tipo de eventos y también a todos los que estáis presentes pues, por haberos conectado y escucharlo. Yendo al tema del asunto, sentarse bien, sentirse bien, yo creo que nunca antes en la historia pues, habíamos tenido la misma necesidad que tenemos ahora, ¿no? Nos enfrentamos a un reto totalmente nuevo y es que la gran mayoría de nosotros nos hemos visto forzados a teletrabajar en casa. Y nos hemos dado cuenta de que la mayoría de nosotros no teníamos la casa preparada para trabajar 8 o más horas en casa. ¿Por qué? Principalmente porque no teníamos una silla adecuada ni un espacio preparado para el trabajo. A eso se suma que ya arrastrábamos un mal de nuestro tiempo que es el sedentarismo, ¿no? Y eso es algo que ya arrastrábamos y con esta nueva situación actual el sedentarismo encima en una silla mala o en unas condiciones de trabajo no idóneas, pues se agrava. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Bueno, pues las malas posturas y el excesivo sedentarismo en números serían los siguientes. Fijaos, si preguntáramos ahora mismo a todos los que estamos aquí presentes, la mitad nos diría que en algún momento ha tenido dolores de espalda. Y de hecho, la mitad diría que probablemente que ahora mismo los siente, esos dolores de espalda. Si preguntáramos, aunque ahora no los tengas, ¿los has tenido alguna vez? El 80% nos diría que sí, que los has sentido en alguna ocasión. Y un 20% de los que estamos aquí reunidos nos diría que tiene dolor crónico de espalda. Las zonas más afectadas generalmente por unas malas posturas, una mala posición de trabajo en los que trabajamos ante pantallas, ordenadores y trabajos de oficina habituales, pues son los siguientes. El 17% manifiesta dolores en brazos y piernas, el 24% siente dolores en las zonas altas de la espalda y en el cuello, el 26% se queja de los ojos, el 29% de la zona lumbar y un 18% en la zona dorsal y de la cabeza. Esto, claro, tiene unos costes asociados. Los costes, pues al final, fijaos, son 6.000 millones de euros, según los informes de la Tesorería General de la Seguridad Social, en medicamentos, tratamientos y bajas laborales. Es la segunda causa de absentismo laboral, los dolores de espalda y los problemas relacionados con la espalda.
Es la tercera causa de incapacidad en menores de 45 años. Seguramente al estar hablando de esto, alguno de vosotros os haya hecho pensar en si tenéis dolores de espalda o no. Y bueno, si lo sentís, es bueno identificar cuáles pueden ser las causas por las cuales lo sentimos. Por ejemplo, si sentís dolor en el cuello, probablemente sea por la colocación del ordenador. Ahora mismo muchos de nosotros estamos trabajando con portátiles y el portátil generalmente lo tenemos a la altura del plano de trabajo y eso hace que la pantalla esté baja y por lo tanto nuestro cuello esté girado o flexionado hacia abajo. Eso provoca dolores en el cuello. Si sientes dolores en el cuello, seguramente tenga que ver con eso, con la altura del plano de trabajo y la altura a la que tengas la pantalla. Si sientes dolor en la parte de los hombros, en la parte alta de la espalda, normalmente esto tiene que ver con el manejo que hacemos del teclado o del ratón. Muchos pues trabajamos en el ordenador y ¿qué sucede? Si no tenemos una silla con reposabrazos y encima con reposabrazos ajustables, generalmente tenemos el brazo en vilo. Y entonces se empiezan a tensar los músculos del hombro, de las cervicales, y al final eso, con el paso del tiempo, pues genera dolencias e incluso lesiones. También el hecho de falta de espacio, si la mesa es muy pequeña y no tenemos casi movilidad, también se puede provocar ese dolor en la zona alta de la espalda. Ya en la zona baja, en la zona lumbar, generalmente si sentís dolor en esa zona es por cómo estáis sentados. Normalmente suele ser que trabajáis con un respaldo de una silla rígida y no tenéis la espalda bien apoyada ni la colocáis en la postura correcta. Es importante la doble S de la columna vertebral que se mantenga y hay formas de sentarse a veces que fuerzan una postura que no es ergonómica y genera ese tipo de dolor. Si tenemos dolor en la mano o en la muñeca, eso también suele tener que ver con el uso del teclado y del ratón. A veces una mesa muy alta o pasar mucho tiempo introduciendo datos en un teclado puede generar esos dolores. Bueno, ¿cuál sería entonces la postura saludable para evitar esas dolencias? Si habéis sentido en algún momento, incluso la sentís ahora. Bueno, pues os tenemos que decir que el ejercicio de sentarse debe ser un ejercicio consciente. Es decir, uno no debe dejarse caer en la silla, desplomarse en ella y pues como caiga. No. Si queremos tener una buena postura de trabajo, uno tiene que hacer un ejercicio consciente y pensar, ¿me estoy sentando bien? Por ejemplo, algo que deberíais pensar es, ¿tengo la columna totalmente erguida y apoyada bien en el respaldo de la silla? Esa sería una primera cuestión. La tienes que sentir el respaldo de la silla. Los brazos deberían estar apoyados. Como os decía antes, un problema cuando trabajamos con un teclado es que tengamos los brazos en vilo. Eso genera dolor en la parte alta de la espalda. Entonces deberíais apoyarlos. Si tenéis una silla con reposabrazos, mucho mejor. Si no la tenéis, es bueno que os arriméis suficientemente a la mesa, echéis el teclado un poco hacia atrás, de tal manera que podáis apoyar los brazos o el antebrazo un poquito en la mesa. ¿Qué ángulo debería mantener el fémur con la columna? Bueno, pues el ángulo idóneo es el de 90 grados. Ese sería el ángulo idóneo. Y lo mismo sucede con la zona de lo que sería la pierna con la pantorrilla. También debería formar un ángulo de 90 grados. Y exactamente igual con lo que es los pies. Además, las piernas deberían estar ligeramente abiertas. Evitar cruzar las piernas. A veces pues, cambiamos de postura y las podemos cruzar durante algunos minutos, pero no es lo recomendable. Es mejor que las tengamos un poco abiertas, a la altura de las caderas, los pies, y esa sería la forma idónea. Y el pie también flexionado, que pues tenga aproximadamente 90 grados en lo que tiene que ver con el ángulo que forman con la pantorrilla. Es fácil acordarse, 90 grados con el tronco, el fémur y la pantorrilla y el tobillo. Siempre ese ángulo recto sería el idóneo. Respecto a las manos, como os decía antes, es importante que tengamos las muñecas extendidas y que mantengan una línea recta, lo que es la muñeca junto con la mano y lo que es el antebrazo. Si veis, aquí hemos colocado una foto que precisamente revela lo que no sería una postura muy idónea. Esta foto que veis aquí en la presentación, pues es cierto que tiene el brazo recto junto con la muñeca y el ratón está cerca del teclado, lo que es recomendable, pero si os dais cuenta, los brazos no están apoyados en nada. Eso genera que al final se está haciendo un esfuerzo pequeño, pero que prolongado en el tiempo, al final genera dolor y puede incluso generar lesiones. ¿Qué importancia tiene la silla cuando uno tiene este tipo de molestias? Pues tenemos que deciros que tiene mucha importancia. Fijaos, el 60% de las dolencias o las molestias que sentimos se podrían evitar si uno tiene o usa una buena silla de trabajo.
Una silla ergonómica, pues al final evita dolores y enfermedades, crea estados psicológicos saludables. Esto es interesante porque a veces uno, pues en su trabajo necesita creatividad, necesita motivación y el estado psicológico depende muchas veces de tu estado físico. De ahí la importancia también de hacer deporte y otras cosas así. Pues al estar sentado de una forma ergonómica se pueden generar esos estados psicológicos saludables. Eso reduce la fatiga, genera bienestar y al final esto produce motivación, que es lo que cualquier empresa busca o cualquier trabajador busca, ser más eficiente, aprovechar al máximo mi tiempo de trabajo para ser lo más productivo posible. Así que pensando en eso, lo que vamos a deciros a continuación es si estáis pensando en comprar una silla de trabajo, ¿qué recomendaciones desde Ofita os podemos hacer? Bueno, pues vamos a ir de arriba hacia abajo, por decirlo así, mirando la silla desde la parte más alta hacia la parte más baja, para que sigamos un esquema. Pensando en el respaldo. El respaldo debe permitiros apoyar completamente la espalda. Tiene que tener una anchura adecuada. Y tener una anchura adecuada no quiere decir que sea excesivamente ancha una silla, ya que la anchura debe permitir que uno pueda mover los brazos a un lado y a otro del respaldo. Pero sobre todo que tenga una curvatura o forma de la espalda adecuada. Si no la tiene, la silla debería tener un apoyo lumbar que fuera ajustable, tanto en altura como en profundidad, como decíamos aquí. Y como mínimo que ese ajuste lumbar tenga un rango de ajuste superior a los 5 centímetros. Menos de eso es prácticamente como no tener ajuste lumbar. Respecto a lo que es el respaldo, pues debe ser mullido, tiene que tener la firmeza adecuada y la curvatura perfecta. Esta zona de aquí, de la curva del respaldo, es muy importante porque es la que os decía antes que permite que la columna mantenga la doble S, que es la forma que tiene una columna sana. Así que si una silla no lo tiene, debería tener un buen soporte lumbar que favorezca la buena colocación. También el asiento es muy importante, bajando ahora a otra zona. El asiento también tiene que tener pues, esta zona de aquí lo suficientemente curvada como para que no corte la circulación pues, teniendo un ángulo recto excesivo, ¿no? Es muy importante que la circulación sanguínea se mantenga y fluya, sobre todo cuando pasamos muchas horas sentados. Para eso es importante también la profundidad del asiento. Fijaos aquí en la descripción, lo veis, el asiento se debe poder echar hacia adelante y hacia atrás. ¿Por qué? Pues porque no todos somos iguales. Cada persona medimos una estatura distinta y entonces uno tiene que poder sentarse en una silla de tal manera que apoye bien las piernas, pero imaginaos, si el asiento es muy grande y la persona es bajita, ¿qué puede provocar? Pues un asiento grande podría provocar que la persona bajita no consiga apoyar bien la espalda en el respaldo. Y eso es de lo más importante que hemos comentado. Así que el hecho de que una silla tenga ajuste de traslación de asiento sería algo muy interesante si estáis pensando en comprar una silla de trabajo. Pero aquí entramos en lo que para mí es la parte más importante a la hora de elegir una silla, y es que tenga un buen mecanismo sincro. ¿Qué quiere decir esto del mecanismo sincro? Bueno, aquí en la foto lo percibís. Veis a esta modelo que está pues, inclinándose hacia atrás. Y veis que el asiento baja en una serie de grados y el respaldo en otra serie de grados. El mecanismo sincro lo que permite es variar la postura. Y es que, por muy buena que sea la silla que usemos, lo malo para el organismo es permanecer muchas horas o mucho tiempo en la misma posición. Una silla con un mecanismo sincro que se adapte a nuestro peso, que permita que el respaldo vaya hacia detrás y hacia adelante, sin la sensación de que nos caigamos, y que se lo haga de una manera sincronizada cuando baje un grado el asiento, pues que el respaldo se mueva entre 2 y 3 grados, que es lo idóneo para el cuerpo, permitirá dinamismo y permitirá que al final no estemos siempre en la misma postura, que eso es lo malo a nivel ergonómico. Y eso mejora la salud. Así que si estáis pensando en comprar una silla, pensar, ¿tiene un buen sistema sincro? ¿Se adapta o puede ser adaptable al peso del usuario, en este caso a mi peso? Si tiene un sistema en el que notáis que lo que hace el asiento es un balancín hacia arriba y hacia abajo y se mueve a la misma vez el respaldo y el asiento, eso quiere decir que es una silla mala. Fijaos en que por cada grado que baje el asiento, el respaldo debería bajar entre 2 y 3 grados. Eso es lo que llamamos el mecanismo sincro y que los fabricantes de calidad pues, suelen incorporar en sus sillas. Otro detalle importante que decíamos es el tema de los brazos. Los brazos son muy importantes, como decíamos, porque pasamos mucho tiempo trabajando con un teclado, introduciendo datos,
Y entonces el tener un brazo regulable permite al final pues, que apoyes justo a tu medida el brazo de tal manera que puedas teclear de una manera ergonómica. Eso permite el descanso de los brazos, reduce la fatiga vertical y entonces al final pues, consigues pues esa postura correcta a la hora de introducir datos. Tenéis que pensar que sean regulables en relación con la profundidad del asiento. Ella no encanta mucho rato de vela. Se nos ha colado alguien aquí con el micro abierto. A ver. Óscar, por favor, ¿puedes silenciar el micrófono? Jonathan, activa tu micrófono. Lo tengo activado, ¿no? Ahora sí. Lo tengo activado, sí. Vale, seguimos. Yendo más hacia abajo en la silla, tenemos pues el hecho de que, como decíamos, la silla debe permitirte dinamismo. Entonces, el que la silla sea giratoria favorece mucho que cambies de postura, que te muevas y que no estés siempre igual. Seguramente si en casa estáis trabajando con una silla de 4 patas, habéis echado en falta pues, la base con 5 radios que solemos tener en las sillas de oficina. También, en caso de que tengáis una silla con ruedas, debéis pensar que debe ser una silla buena que mantenga el centro de gravedad, sobre todo cuando echéis el respaldo hacia atrás. De tal manera que cuando os inclinéis, pues no os caigáis de la silla. Y también el hecho de tener un sistema de ruedas autofrenadas evita accidentes. El sistema de rueda autofrenada es un tipo de rueda que solamente gira cuando nota que alguien está sentado en la silla. De tal manera que evita? Pues que evita que a lo mejor cuando te vayas a sentar sin querer desplaces la silla y te caigas al suelo, ¿no? Porque la rueda estaría frenada mientras que alguien no esté sentado en ella. Pero una vez que uno está sentado, ya la silla se puede mover y provoca ese dinamismo que es necesario. A la hora de elegir los acabados de la silla, generalmente, sobre todo si estamos pensando en comprarnos una silla para casa, es normal que busquemos algo que pegue con la decoración de nuestro hogar. Pero a pesar de que eso es importante y no lo vamos a discutir, por favor, pensad en otros detalles. Pensad en que los tejidos que uséis sean tejidos transpirables. En este sentido, por ejemplo, en los asientos recomendamos tejidos, por ejemplo, de lana natural, que realmente son transpirables. Cuando es un buen tejido, se provoca esa transpiración. O el respaldo, si es de un tejido sintético, como puede ser una malla, pero al final una malla sí que permite mucho la transpiración y eso es bueno y provoca una sensación de confort que quizá, por ejemplo, una polipiel o incluso una piel natural a veces no provoca, ¿no? Así que sí os recomendamos que para sillas en las que vais a estar sentados mucho tiempo, busquéis ese tipo de ergonomía también eligiendo un buen acabado. Resumiendo un poco todo lo que hemos dicho de las sillas. Pensad que por muy buena que sea la silla, como decíamos, lo importante es que uno no esté siempre en la misma postura. Así que a la hora de elegir una silla, pensad que os pueda permitir la movilidad. Para ello es fundamental el mecanismo sincro, el mecanismo sincro que se ajuste a vuestro peso y que permite mover el respaldo hacia atrás y hacia adelante, cambiando de postura mientras trabajáis. Hemos visto pues, la regulación de altura del asiento que permita que al final mantengáis un ángulo de 90 grados entre el fémur y la tibia y el peroné. También hemos hablado de los respaldos, que tengan una buena curvatura o, en su defecto, un ajuste lumbar. Y la regulación de profundidad de asiento que permita pues, apoyar bien las piernas y también apoyar bien la espalda, en caso de personas bajitas que puedan llegar hacia atrás del todo, tocando siempre la espalda con el respaldo. Y, por último, destacábamos también el tema de los brazos, ajustables en altura, que al final permiten pues, que uno trabaje introduciendo datos en el ordenador de una forma ergonómica. Pero dicho todo esto, y como decíamos, por muy buena que sea la silla que elijáis, siempre os vamos a recomendar algo. Estar mucho tiempo sentado no es bueno, no es sano. Así que os recomendamos que os levantéis de vez en cuando. Algo idóneo sería lo siguiente, que cada 45 minutos os tomaseis 2 minutos de descanso. Esto incluso sería recomendable que os pusierais una cuenta atrás en el teléfono que os pitara para que os levantarais cada 45 minutos y dierais un pequeño paseo por vuestra casa o el lugar donde estéis trabajando. Eso hará que cambie de postura. Que de vez en cuando hagáis estiramientos de las piernas que favorezcan la circulación sanguínea.
que ajustéis la silla a vuestra estatura, a vuestra ergonomía. Muchos quizá tenéis sillas muy buenas en vuestro trabajo, incluso a lo mejor en casa, y no sabéis que todos los mecanismos que tienen de regulación. Es importante que os leáis bien las instrucciones y que habléis con el fabricante para que os asesore y que realmente saquéis el máximo provecho a la silla que habéis comprado. Y si estáis pensando en comprar una silla que tenga todas esas regulaciones. Como decíamos, al sentaros no lo hagáis de forma inconsciente, es decir, desplomaros en una silla sería un error, sobre todo si lo que vais a hacer es trabajar durante horas. Es bueno que al sentaros hagáis un ejercicio consciente. Me estoy sentando bien, estoy apoyando bien la espalda en el respaldo, el asiento, tengo el asiento a la altura adecuada y con la profundidad adecuada, el brazo lo tengo bien colocado, estoy sintiendo algún tipo de tensión en la zona de las cervicales o lo tengo relajado. Si lo hacéis de forma consciente, podéis trabajar durante tiempo evitando lesiones. Pero sobre todo, como os decíamos, no permanezcáis mucho tiempo sentado en la silla, cambiar de postura. Quizá cuando hagáis una llamada de teléfono, aprovechar para levantaros y hablar de pie, o incluso si os ponéis un café o una botella de agua, en vez de dejarosla justo al lado de donde estéis trabajando, ponerlo a 5 o 6 metros, lo suficiente para que cada vez que vayáis a beber agua, os levantéis de vuestro asiento para coger la botella. Eso favorecerá que no estéis mucho tiempo en la misma postura. Así que muchas gracias a todos por vuestra atención y ahora estaré encantado de responder a aquellas preguntas que queréis hacer. Pues fenomenal. Jonathan, si nadie se anima, yo tengo una pregunta. Sí. Está fenomenal. Muchísimas gracias por todo. Sobre todo me encantan los consejos. Pero yo te quería preguntar, si en el caso de que no tengamos ni una silla con estas características en casa y además tampoco tengamos los medios económicos, porque estas sillas con todas las características que has mencionado son bastante caras. Imagínate que tenemos que elegir una silla de las que tenemos en casa para trabajar. ¿Qué características debería tener la silla que elijamos, lo más próximo? De todas las sillas que tenemos en casa, ¿cuál deberíamos elegir? Bueno, pues yo en primer lugar lo que os recomendaría sería una silla que si pudiera ser móvil sería idóneo. Es decir, cualquier silla que tuviera ruedas generalmente es una silla que ya te permite cierta movilidad, porque lo peor de estar sentado mucho tiempo es que mantengamos una postura constante, ¿no? Una postura similar en muchos minutos o incluso muchas horas. Entonces ya el hecho de que la silla tenga ruedas te favorece ese movimiento y ese dinamismo. Pensar en una silla también que tenga un respaldo que no se eche demasiado hacia adelante ni tampoco demasiado hacia detrás, que os permita tener un ángulo, como decíamos, de 90 grados entre el fémur y la espalda. Eso sería lo idóneo. Y que mantenga un poquito lo que es la doble S de la columna. Eso es difícil si no es una silla ergonómica. Generalmente en las sillas de hogar no lo tenemos. Entonces, buscar eso, una silla que más o menos el ángulo, que no es una silla demasiado relax, que a veces en casa nos pasa, que son sillas tipo sillón, que se echa el respaldo bastante hacia atrás y no es la postura idónea para trabajar, ni una silla pues demasiado recta, ¿no? Algo que os permita un ángulo de 90 grados y a ser posible con ruedas. Respecto al asiento, pues que sea suficientemente mullido como para que pues, no sintamos dolor en la zona de los glúteos y que apoyes lo suficientemente bien el muslo sin que te corte la circulación justo donde acabe la silla. Generalmente notáis pues, el final, el borde de la silla. Si lo notáis en exceso, eso está pues, provocando que se corte la circulación, ¿no? en la pierna. Entonces es mejor una silla que notéis que el borde de la silla no os marca demasiado en el muslo, por debajo del muslo, y que pues, serían algunos consejos que os podríamos dar. Vale. Jonathan, si nos puedes mostrar la diapositiva de la última o Sí. la primera. Sí, voy a ello. A ver si tenemos alguna pregunta en el chat. Vale, mira, Tania Meza nos pregunta, ¿la postura del brazo debería tener una inclinación específica más allá de permanecer sobre la misma? Sí, lo idóneo es que
no sé si se me ve a mí ahora en pantalla, como estoy compartiendo, pero lo idóneo es que la mano tenga un ángulo totalmente recto de 180 grados con el antebrazo. Eso sería lo idóneo. Y entonces, y sería que estuviera horizontal a lo que es el suelo. Tanto la muñeca como el brazo, o lo que es el antebrazo, horizontal al suelo y en línea recta. Eso sería lo idóneo. Tampoco te he oído hablar del tema de reposapiés, porque con el tema de los reposapiés hay personas que dicen que no pueden estar sin el reposapiés, otras personas que no lo utilizan. Pues nosotros, los estudios que hemos hecho y lo que demuestran es que si usas reposapiés es que te estás colocando mal la silla. Generalmente, si tienes una silla ergonómica que te permite colocar a la altura del asiento adecuado y con la inclinación del respaldo adecuado y demás, como hemos dicho, el ángulo de los pies debería ser 90 grados respecto a lo que es el tobillo. El tobillo y el pie debería tener un ángulo de 90 grados. Un reposapié no te permite generalmente eso. O es que a lo mejor te has subido mucho el asiento y necesitas un reposapié porque el asiento está demasiado alto para ti. Eso pudiera ser la situación. Pero si tú puedes regular el asiento, no necesita No se necesita. Sí, porque siempre, bueno, nos habrá pasado a todos, ¿no? Que a lo mejor tenemos el compañero de al lado que no puede vivir sin el reposapiés y uno mismo al que no le hace falta. Y también hablamos de los elevadores de pantalla y de teclados, ¿no? Sí, son importantes porque, como decíamos, muchos de los dolores que se provocan en la zona cervical y en el cuello se provocan porque la pantalla no la tienes a la altura de los ojos. Lo idóneo es que la pantalla esté a la altura más o menos que con el cuello mirando recto, estés mirando la pantalla. ¿Qué nos pasa ahora? Pues muchos al trabajar en casa con un portátil, la mesa está en un plano, una superficie de trabajo más baja, la pantalla del portátil está más bajo y entonces nosotros lo que estamos haciendo todo el rato es como mirar hacia abajo y cuando pasas ya mucho tiempo así, eso genera dolor y al final lesiones. Entonces tener algo que eleve la pantalla del portátil es muy útil, ¿no? Son elementos generalmente económicos, a veces de plástico, que lo que te permiten es elevar el portátil arriba y si te coges un teclado auxiliar para no tener que usar el teclado del portátil, pues con eso lo tendrías solucionado. Lo idóneo, pues tener un brazo portapantallas, una pantalla grande, eso sería genial, ¿no? Pero como decíamos antes, requiere más inversión. Claro. Y Tania Meza nos pregunta de nuevo, dice, ¿y alguna inclinación del brazo-cuerpo? Tiendo a extender mucho los brazos porque me duele a veces el hombro. Por eso pregunto si la posición del brazo en general debe ser de alguna manera específica. Bueno, un poco lo que estabas explicando, pero... Sí, si queréis repito, puede ser que si sientes el dolor es que no lo tienes bien apoyado o en un brazo de una silla o bien en la mesa, pero lo idóneo es que lo apoyes en el brazo de la silla y que regules el brazo de tal manera que el peso del brazo lo aguante el reposabrazos y no lo estés aguantando tú con los músculos del hombro y de las cervicales. Generalmente la lesión se provoca por eso, porque eres tú la que estás sosteniendo el peso del brazo durante tiempo y al final eso genera molestias, ¿no? Si lo tienes bien apoyado y relajado, sería lo idóneo. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Jonathan, puede desactivar su micrófono y hacerla. O si son más tímidos, podéis... Lo has explicado todo fenomenal, Jonathan, porque no tenemos... Veo Rosario. Hay otra pregunta en el chat. Perdón, ¿puedo hablar? Exactamente, mi micrófono, soy Begoña García. Iba a escribir Claro, en el chat, Begoña. pero bueno, si decís esto, vale. Hola, Le quería Begoña. preguntar... Hola, ¿qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, he entendido de la presentación que la silla sea sincro es importantísima. Sí. Es importantísimo esa función de la silla, ¿no? Sí. Y me gustaría un poco volver si pudieras explicar en qué consiste el sincro en una silla. Sí, voy a ir a la diapositiva que usaba para comentarlo. A ver. Un poquito más adelante. Esta de aquí. Vale. El sincro es una abreviatura de sincronizado, ¿no? Lo que permite el sistema sincro es que el asiento, veis aquí en la diapositiva, se inclina hacia detrás y que el respaldo también lo haga, pero lo haga no en la misma proporción de grados. Las sillas malas lo que hacen es cuando se echa el asiento hacia atrás, hacen que el respaldo se mueva hacia atrás en el mismo ángulo, manteniendo siempre un mismo ángulo. Las sillas buenas lo que hacen es el asiento empieza a ceder hacia atrás sin levantarte nunca la parte delantera de la pierna,
y el respaldo por cada grado que se inclina el asiento se debe inclinar entre 2 y 3 grados. Eso es lo que es un sistema sincro. Entonces, ese sistema sincro se debe poder regular y adaptar al peso del usuario. No es lo mismo pues, una persona como yo, que peso más de 100 kilos, a una persona que pese 60 kilos, ¿no? Una persona como yo enseguida va a poder mover el respaldo hacia atrás, pero tampoco quiero tener la sensación de que me caigo hacia atrás. Tiene que tener la suficiente posibilidad de tensarse para que yo tenga la sensación de que me puedo mover, pero no que me caigo. Igual una persona más ligera en peso tendría que tener la sensación de que se puede mover hacia atrás, pero no tiene que hacer un esfuerzo muy grande en mover el respaldo hacia atrás. La sensación debe ser que el respaldo me sujeta, se puede mover hacia detrás y hacia adelante, y yo, mientras estoy trabajando, cambio cada 5 minutos varias veces la inclinación de respaldo sin tener que hacer nada. La mayoría de las sillas que tienen sistema sincro lo pueden bloquear, y de hecho muchos de nosotros tendemos a bloquear el respaldo para que no se mueva. Pero eso no sería lo recomendable. Lo recomendable sería tenerlo desbloqueado con la tensión suficiente para provocar que podamos movernos sin la sensación de caernos ni de tener que hacer demasiado esfuerzo. Vale, o sea, se muevan independiente, asiento y respaldo. Eso es. En grados diferentes. Genial. En grados diferentes. Vale, muchas gracias. Fenomenal. Mira, Milton Alfaro pregunta: hola, me parece excelente toda la información. ¿Cómo aplicarlo en la venta de una silla en lugar de aplicarlo a la compra de una silla propia? Bueno, pues a la hora de aplicarlo en una venta de una silla, evidentemente, yo lo que puedo decir es que elijáis marcas de calidad que tengan los certificados adecuados y que estas regulaciones las tengan de serie, ¿no? Yo, evidentemente, ahora que trabajo para el grupo FITA, os puedo decir que dentro de nuestro grupo, cualquier silla que se elija dentro de nuestra gama, que sean sillas de trabajo, cumple con todo este tipo de certificaciones, ¿no? Entonces, el hecho de las certificaciones es importante porque fijaos, este sistema sincro que veis aquí, hay algunas sillas económicas y de mala calidad que lo tienen, pero ¿qué sucede? Pues que a veces al inclinarse mucho hacia atrás no tienen los certificados suficientes como para evitar que una persona de gran estatura o de peso se caiga hacia detrás. Es decir, el radio de la base de 5 radios tiene que ser suficientemente grande como para que nunca el centro de gravedad en todo el movimiento que tiene la silla provoque un accidente o provoque que alguien, por ejemplo, con suficiente peso, al levantarse de la silla, parta los brazos. Todas esas cosas es importante, ¿no? Entonces son argumentos que, por ejemplo, nosotros que en la empresa vendemos productos de gama media alta, pues decimos para poder convencer a nuestros clientes de que es importante hacer la inversión en silla. Y además, como decíamos antes, un argumento muy importante: si te tienes que gastar dinero en algo, dentro de lo que es el mobiliario de trabajo, gástatelo en la silla. Es lo que está en constante contacto contigo. La mesa es importante, pero la silla es lo más importante porque está en contacto constante con tu cuerpo y realmente tiene una influencia, como decíamos, del 60% en evitar dolores y molestias en la espalda y en el cuerpo. Muchas gracias. José Luis Martín nos pregunta en qué precio más o menos podríamos obtener una silla de buena calidad en lo que concierne a la relación calidad-precio. Enhorabuena, muy buena presentación. Muchas gracias. Bueno, pues el rango de precios oscila, ¿no? Pero sillas, si quieres comprar una silla de este tipo de regulaciones, tienes que empezar a invertir de 200 euros para arriba. Es una silla generalmente inferior a 200 euros. Es difícil, a no ser que compres un volumen de sillas muy grande, ¿sabes? Que compres 500 sillas y seas una empresa, entonces puede llegar a esos precios. Pero si eres un particular, generalmente menos de 200 euros será muy difícil que puedas comprar una silla con este tipo de regulaciones. Luego nos habla Gabriel Morales, te pregunta sobre... Sí, dice, tocando el... ¿Perdona? ¿Sí? ¿Hola? Ahora sí, ¿me escucháis? Rosario. Sí. Sí, querías hacer una pregunta. Sí, es que la he escrito, pero no se utiliza el iPad que tengo y no se ve por lo visto, ¿no? O no ha llegado, no lo sé. Vale, pues adelante. Que yo suelo apoyar mucho los pies en el aspa de la rueda, que no sería una posición correcta, seguramente, es lo que le quiero preguntar al ponente. Claro, si apoyas los pies en el aspa de la rueda, suele ser que tienes el pistón de gas que eleva el asiento demasiado alto para poder hacerlo. No es lo idóneo, pero bueno, lo idóneo, como decíamos, es que apoyes los pies en el suelo, en un ángulo de 90 grados, que el tobillo tenga 90 grados
en ángulo con lo que es la tibia y el peroné, y luego que igual que el fémur con la tibia y el peroné tenga otros 50 grados. Entonces, y que estén separados más o menos los pies a la altura de las caderas. Eso es lo idóneo. Entonces, si estás sentada, si los tienes apoyados en el aspa, generalmente no estarás manteniendo esa postura de 90 grados y generalmente, o si lo consigues es porque tienes el pistón de gas demasiado alto, porque si no, no te debería dar la distancia. Ajá. Vale, gracias. Además que vas dañando la silla poco a poco, ¿eh? Se va estropeando. Gracias. Nada. Mira, Gabriel Morales nos pregunta, tocando el tema de la seguridad en las sillas, en casa y los niños, ¿qué recomiendan? ¿Qué riesgos de accidentes con los niños en casa podemos tener para prevenir? Hombre, la verdad es que en eso no me atrevo a decir... Creo que se refiere a... no sé muy bien, a lo mejor Gabriel nos quiere aclarar. ¿Gabriel Morales? Bueno, pues esta es la pregunta que hace. Sí, iba a decir que claro, nuestra experiencia ahora, hasta ahora siempre ha sido equipar sillas para espacios de trabajo donde no hay niños, ¿no? Habitualmente. Ahora esta nueva situación de equipar espacios de trabajo en casa nos lleva a esa pregunta que me parece muy interesante. Una cosa que hemos mencionado en la presentación es que las ruedas, por ejemplo, sean autofrenadas, es decir, que solamente cuando sienten el peso de una persona adulta en ellas es cuando se pueden mover las sillas. Quizá eso en un hogar pues es algo interesante a tener en cuenta para que no sea fácil para un niño mover la silla con ruedas, ya que estarían frenadas si alguien no está sentado en ellas. Podría ser un detalle, pero será algo a explorar. Sí, sí, es interesante. Sí, vuelve a decirnos Gabriel que qué riesgos puede tener un niño o qué accidentes puede tener. Efectivamente, pues que empiecen a girar, ¿no? Claro. Yo tengo 3 niños y te digo que es difícil evitar todos los riesgos que pueden generar un niño en una casa. Lo mejor que puedes hacer es estar vigilándolos. Es lo que te puedo decir. Sí, porque Diego Calvo pregunta, las sillas de oficina no son autofrenadas, ¿no? En general, por defecto. No, por defecto no lo son, pero es un extra que generalmente los fabricantes ofrecemos, y que quizá en el hogar sea interesante tenerlo. Sí, por este tema. Claro. Problema para la gente de limpieza. Claro, dice que si son autofrenadas puede ser un problema para la gente que las limpia. Claro, por eso generalmente cuando hablamos de instalaciones de oficinas, pues no vamos a ruedas autofrenadas, pero en hogar que mover una silla no es tanto como mover 500 sillas en una oficina, pues quizás es una solución interesante, ¿no? A tener en cuenta para evitar accidentes si hay niños. José Luis Martín nos pregunta qué vida de uso más o menos puede tener una silla. Pues depende de la calidad de la misma, ¿no? Nosotros normalmente en lo que es una silla, tenemos sillas que visitamos a clientes que siguen 15 años después con las sillas, pero si le das un uso normal, 8 años una buena silla debería durar y mínimo 5. Si te están durando menos de 5, pues es que el tejido que has elegido no es bueno, el pistón de gas no lo es, o los componentes plásticos y de metálicos, pues al final pues no son de la calidad suficiente, ¿no? Pero como todo, si inviertes en la silla, en una silla buena, aparte de invertir en ergonomía, estás invirtiendo en el tiempo de uso. Así que depende de lo que te gastes muchas veces. Muy bien, no sé si tenemos más preguntas. En el chat ya has contestado a todas. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta adicional. Parece que no. Nos lo has explicado todo. Mira, ahora. Dice, en cuanto a la densidad del asiento, nos dice Juan Luis López Pérez. Sí, pues en esto nosotros, por ejemplo, en el último Orgatec, en la Feria Internacional de Colonia, lanzamos una nueva silla que se llama Jara. Y una de las cosas que estuvimos probando mucho fue la densidad del asiento, porque hay diferentes materiales, diferentes densidades, hay de viscoelástico, hay de espuma de inyección, y generalmente suele suceder una cosa, que las que tienen menos densidad te provocan una sensación de confort en la sentada inicial. Por ejemplo, voy a probar una silla un momento, 2 minutos, me siento, y las que tienen una menor densidad provocan esa sensación de confort instantánea. Pero es cierto que a la larga, cuando estás sentado 2 o 3 horas, las sillas que tienen menor densidad
generalmente se hunden demasiado y empiezas a incluso notar los mecanismos de la silla debajo de la espuma de inyección o de la viscoelástica que hayas puesto. Entonces, creemos que el éxito está en el equilibrio, en conseguir pues, que la densidad sea una densidad media, que quizá en un primer momento, cuando te sientas, no te sientas tan confortable, pero con el paso del tiempo, cuando llevas 2 horas, por ejemplo, sentado, sí que consigues esa sensación de confort suficiente. Si queréis, os podré dar datos de densidades medias, porque ahora de memoria no me acuerdo, pero lo podremos lanzar por a IFMA para que si lo queréis lanzar con la presentación lo podáis publicar. Muy bien. Y también nos preguntan si los reposabrazos tienen que estar por encima o por debajo de la mesa. Lo idóneo es que estén a la misma altura que el teclado. Es decir, que te provoquen que tengas el brazo totalmente recto cuando estés metiendo datos en un teclado. Eso es lo idóneo. Entonces, un buen brazo que no solamente se ajuste a la altura, bueno, hablando de ideales, lo ideal es que la mesa se pueda regular en altura. Partiendo de esa base que generalmente muchos en casa no tenemos una mesa regulable en altura, lo idóneo es que, como decíamos, que el brazo esté a la misma altura que el teclado. Eso sería lo idóneo. Y esta es la de IFMA, que es la organizadora, y este es el ponente. Nada, esto es verdad. Vale, tenemos algunas personas con el micrófono activado. Pues... Yo sé que 1.000 euros tu madre en un mes no se lo va a gastar. Bueno, no parece que haya más preguntas. En el chat tampoco, ¿no, Rosa? No tenemos más. No tenemos más preguntas. Lo has explicado todo tan bien. Yo me he dado cuenta que lo hago fatal, porque siempre tengo las piernas cruzadas. Una Rosa 10. Eso es Peñafiel. Ya digo eso, entonces yo Peñafiel. Sí. Bueno, que muy interesante. Esto es pura salud. Me alegro que haya sido interesante y espero que os hayamos podido aportar algo de conocimiento en este sentido desde OFITA. Fenomenal, pues muchísimas gracias a Jonathan Molina, hemos acabado 10 minutitos antes de lo previsto, y a todos los participantes por haber asistido a esta píldora formativa de IFMA España, y ahora, bueno, pues vamos a estar todos muy bien colocados en nuestras sillas. Estoy segura que todos los participantes están ahora viendo si están bien ajustados y ajustando sus sillas en casa. Así que, bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias a vosotros. Gracias por vuestra colaboración, Jonathan. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo a todos y cuidaros. Igualmente. Os recordamos que la semana que viene tendremos más sesiones de IFMA en la nube, que ya las iréis viendo en las newsletter en la newsletter del viernes, ¿verdad? Sí, correcto. Fenomenal. Estamos preparando una mesa redonda para el miércoles, a ver. Fenomenal, fenomenal. Pues un saludo y buenas tardes a todos. Hasta luego. Cuidaos. Adiós, gracias.